Adventista de 1689. Estamos en el capítulo número 3 acerca del decreto de Dios. El día de hoy, si el Señor lo permite, vamos a terminar con este capítulo muy interesante de que nos muestra la confesión aparte de respecto de la soberanía de Dios para la salvación. El decreto de Dios se refiere a que todo aquello que ocurre ha sido decretado de parte de Dios. No hay nada que al Señor lo tome por sorpresa. Todas las cosas ya han sido decretadas por Él, porque Él es soberano y Él es el dueño de todas las cosas. Así es de que vamos a terminar con este capítulo muy interesante respecto a la elección para salvación. Si ustedes recuerdan, en los 6 primeros puntos se habló, los 2 primeros nos hablan acerca de los decretos precisamente, cómo el Señor es soberano para decretar todas las cosas, y en los puntos 3 al 6 nos habla acerca de la elección para salvación. Entonces vamos a terminar con el punto 7, donde nos va a hablar acerca de la manera en que nosotros debemos de tratar esta doctrina. Esa es una doctrina básica en nuestro conocimiento. Es una doctrina básica en nuestro conocimiento cristiano reformado sobre la doctrina de la elección, pero debemos de tratarla con mucha prudencia. Y es de lo que nos habla este capítulo, apartado número 7 del capítulo 3, nos habla acerca de cómo debemos nosotros de tratar con prudencia esta doctrina que se nos enseña aquí. Vayan entonces al punto número 7 de sus confesiones y vamos a leer este punto que dice así: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al atender a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Entonces, cuando nosotros tratamos el tema de la doctrina de la predestinación, nosotros, como les comento, tenemos que tratarlo con mucho cuidado por la situación de que puede causar en aquellos elegidos, puede causar orgullo. ¿Por qué puede causar orgullo? Porque así como también la doctrina del libre albedrío causa cierto orgullo en aquellas personas que dicen, yo soy salvo porque yo sí supe reconocer al Señor Jesucristo cuando Él me llamó. O sea, hay un cierto orgullo porque ellos dicen, si a aquella persona le hablaron del Evangelio y no lo aceptó, es porque él es necio, pero yo no, yo sí lo acepté. Entonces hay un cierto orgullo. De la misma manera puede causar orgullo también la doctrina de la elección, porque pueden decir, bueno, yo sí, a mí me eligió Dios porque porque Él vio en mí algo que lo motivara a que me eligiera, pero no fue así. No hay nada que Dios vea en nosotros que pueda causar o motivarlo a elegirnos para la salvación. La salvación es únicamente por gracia, no es por nada que nosotros hagamos, no es por obras, no es porque nosotros podamos darle al Señor algo. El Señor no necesita nada de nosotros y nosotros no somos capaces de darle tampoco nada. Entonces, eso es lo que puede causar esta doctrina. Puede causar también que se deje de predicar el Evangelio. Hay una falsa apreciación o un falso concepto que las personas que no conocen las doctrinas de la gracia o el calvinismo tienen un falso concepto de y dicen que los calvinistas, como ya saben que son elegidos, entonces ya no van y predican el Evangelio, porque entonces si ya están elegidos, el Señor ya sabe quiénes son elegidos,
¿para qué se les predica? Pero eso no es cierto. Si nosotros tenemos una gran responsabilidad precisamente por eso, porque como nosotros no sabemos quiénes son aquellos que Dios eligió para salvación, nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con el mandamiento de Cristo, Mateo 28, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque nosotros no sabemos quiénes son. Ahora, estas personas que tienen el falso concepto de las doctrinas de la gracia, no están enteradas tampoco de que los grandes predicadores, grandes evangelistas, grandes misioneros de la antigüedad fueron precisamente personas que creían en las doctrinas de la gracia. Porque tenían ellos esa responsabilidad. Si ustedes estudian las biografías de todos aquellos hombres que fueron a predicar a China, a la India, a América del Norte con los indígenas, a todas esas personas fueron personas que creían y estaban convencidos de que Dios obraba por medio de la gracia. Entonces, hay una falsa apreciación. Entonces, tenemos que tratarlo con la misma prudencia para no dejar de predicar el evangelio, y también debemos de hacerlo para que no se formen falsas expectativas en las personas que crean que porque están caminando de alguna manera recta, pero sin Cristo, que crean ellos que están camino a la salvación. Es decir, bueno, yo siento que a mí sí me eligió Dios porque yo sí me porto bien, yo no hago nada malo, pero es formarse falsas expectativas. Así de que tenemos nosotros que hacer un uso correcto de esta doctrina. Vamos a ver con la escritura acerca de los puntos que está tratando aquí la confesión. Dice el primer párrafo, dice, la doctrina del profundo misterio, la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, lo que les comento ahorita. Ahora, la palabra aquí que vamos a ver es la doctrina del profundo misterio de la predestinación. Dios tiene algunas cosas que en la escritura se le llama misterio. Y misterio no porque sea algo de miedo, no porque sea algo tenebroso. Misterio se refiere a algo que ha estado oculto y que el Señor lo revela. Eso es un misterio revelado. Ahora hay misterios, dice la escritura, que hay cosas que pertenecen a Dios. No todas las cosas el Señor nos las revela. Hay cosas que nos revela, pero hay cosas que no nos revela y que son precisamente misterios que Él ha decretado que así sean de esa manera. Acompáñenme sus Biblias al libro de Deuteronomio, capítulo 29. Deuteronomio, capítulo 29 y versículo 29. Y vamos a ver cómo hay cosas que el Señor guarda para sí y hay cosas que el Señor nos revela. Dice Deuteronomio 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta. Entonces hay cosas que el Señor decide revelarnos, hay cosas que el Señor no decide revelarnos, pero nosotros las creemos porque la Escritura así nos las dice. Las creemos por la fe, por fe nosotros creemos esas cosas. Dice Romanos, vamos a Romanos 9:20, Romanos capítulo 9 y versículo 20. Romanos 9:20. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahí mismo en Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces nosotros no tenemos ningún derecho de exigirle a Dios que nos revele todas las cosas, ni Él tiene obligación de revelarnos todas las cosas,
¿Por qué? Porque Él ya así lo tiene determinado. La sabiduría de Dios es insondable en sus juicios. No podemos nosotros entrar en la mente de Dios, no podemos penetrar en la mente de Dios porque nosotros no tenemos, somos criaturas de Dios, no tenemos esa capacidad nosotros para conocer a un gran Dios. Nosotros no podemos eh, entrar a cosas a las cuales el Señor no nos ha revelado. Nosotros conocemos a Dios y podemos conocer a Dios, pero no podemos interpretar a Dios, no podemos escudriñar tanto en Dios porque no tenemos esa capacidad nosotros para hacerlo. Así de que nosotros debemos de conformarnos con aquello que el Señor nos ha dado, porque todo el conocimiento que Dios nos da para nuestra salvación está claramente explicado en las Escrituras. No necesitamos más. Todo lo que nosotros necesitamos, el conocimiento que nosotros necesitamos para nuestra salvación está en la Escritura claramente explicado de tal manera que hasta un niño pudiera entender eso. Dicen algunos comentaristas que la Biblia, el Evangelio de Juan es tan profundo que un elefante pudiera nadar en sus aguas, pero también tan superficial en entendimiento que un niño pudiera estar chapoteando en él. Así de que son cosas que el Señor nos ha dejado para nosotros. Hay cosas difíciles de comprender, como dice el apóstol Pedro, dice que Pablo escribió algunas cosas difíciles de comprender que algunos tuercen para su perdición. Dice, pero sin embargo, nosotros siendo estudiosos, meditando bien en la Escritura, vamos a aprender muchas cosas que de otra manera no pudiéramos comprenderlas. No podemos nosotros entenderlas o procurar entenderlas de acuerdo a lo que nosotros creemos. La Escritura tiene una sola interpretación, aunque tiene muchas aplicaciones, como lo vamos a ver más adelante en la predicación, tiene muchas aplicaciones la Escritura, sin embargo tiene una sola interpretación. Entonces debemos de ser muy cuidadosos, en este caso, al tratar ciertas doctrinas difíciles. Dice el segundo párrafo, para que los hombres, al atender a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esta doctrina, tratarla con especial prudencia, dice, para que los hombres al atender la voluntad de Dios expresada en su palabra, o sea, para que nosotros cuando entendamos la voluntad de Dios y ponerla en práctica, entonces nosotros podamos estar seguros de la elección eterna. No se puede únicamente nosotros tener todo el conocimiento de la Escritura si no la aplicamos a nuestra vida. No se puede. No podemos nosotros tener la seguridad de nuestra elección eterna, de nuestra salvación, si nosotros no estamos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Cualquier persona, cualquier erudito, cualquier persona que lea la Escritura la puede incluso entender algunas cosas, pero si no la aplica a su vida no está obedeciendo aquellos principios del Señor que nos habla acerca de no ser oidores únicamente, sino hacedores de la palabra. Es de esa manera en que nosotros podemos caminar en santidad y podemos estar seguros de nuestra elección eterna. Vayan a Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Dice así, Primera Tesalonicenses 1:4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Nos está hablando aquí, entonces el apóstol Pablo nos habla acerca de la seguridad que tenemos nosotros acerca de nuestra elección. Y esto gracias a que el Espíritu Santo llegó ahí, dice ahí, no llegó a nosotros solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Así que nosotros al recibir el Evangelio, la luz del Evangelio, y nosotros poner en práctica las cosas que el Señor nos manda,
es cuando nosotros debemos estar seguros de nuestra elección eterna. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, nuestra elección, la seguridad de nuestra elección depende de qué tanto nosotros procuramos nuestra vocación acerca de la obediencia a la palabra de Dios. Sigue diciendo el siguiente párrafo, dice, de este modo, o sea, de esta manera, como dice, como continúa hablando la Escritura acerca de nuestra seguridad de la elección, dice, de este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, de reverencia y de admiración a Dios. Vayan al libro Efesios capítulo 1:6, Efesios 1:6. Vamos a tomar desde el 4, porque desde el 4 habla acerca de esto precisamente, de la elección. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, el estar seguros de nuestra elección motiva que nosotros podamos estar, nos cause a nosotros reverencia, admiración a Dios y alabanza a Dios. Es lo que nos causa, es lo que nos motiva. Cuando nosotros, lejos de que nos sintamos orgullosos, en un orgullo personal, cuando conocemos la doctrina de la gracia, motiva en nosotros una alabanza y una admiración a Dios por esa gran obra de redención que hizo en nosotros. Esto es lo que causa el conocer la doctrina, las doctrinas de la gracia. Y luego dice, y de humildad, Romanos 11:5. Romanos 11:5. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí mismo Romanos 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vamos a Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Aquí el libro de Romanos nos habla acerca de la humildad que nosotros debemos de reconocer, a que no ha sido por ninguna obra de nosotros, sino por gracia el que nos haya dado el Señor la salvación. Colosenses 3:12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados en entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, como nos habla aquí la confesión. Tenemos que vestirnos con humildad por aquella elección que el Señor hace en nosotros. Y el último párrafo dice, de humildad, diligencias y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. Ese es el consuelo que debe de tener en nosotros el haber recibido nosotros la salvación por gracia únicamente. Dice versículo
capítulo 10, versículo 20 de Lucas dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que hermanos, de esta manera es como nosotros debemos de tratar la doctrina de la elección. Con humildad, debemos de tratarla con mucha humildad, con mucho cuidado de que no cree en nosotros un orgullo. Debemos de tratarla de una manera correcta para que aquellos que crean estar en ella, pero no practiquen lo que la Escritura dice, tengan mucho cuidado también de su elección, de no estar creyendo en alguna elección que no ha sido recibida. Y también debemos de estar gozosos en alabanza y en humildad y en completo y abundante consuelo por aquella gracia que hemos recibido de parte del Señor, si nosotros haberla merecido. Ese es el punto número 7 del capítulo 3, referente a los decretos de Dios. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer respecto de esto. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Si tienen alguna duda después, si les dio pena preguntar, lo pueden hacer con